Para grabar, ahí estoy grabando. Alguien me escribió por ahí. Ah, claro. Rosario Humada te vi. La anoté, ¿no? Ah, sí, sí, está. Tatiana Martín. Tatiana. Sí, también. También listo. Entonces, voy a abrir el archivo porque no he abierto el archivo. No sé. Social. Ya, les voy a mostrar el ejercicio y la pauta. El ejercicio. Pauta. Ya. Listo. Compartir. Ya. Se ve. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos entregan, que no, este es el encabezado del ejercicio, ¿ya? Nos entregan un balance de comprobación y saldo, es decir, que va hasta los saldos, ¿no es cierto? Y lo que nosotros tenemos que hacer es la clasificación en las cuentas de activo-pasivo, pérdida-ganancia. Confeccione, esto es lo que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Que confeccionemos el balance de 8 columnas de la empresa C&M Limitada, o sea, una empresa de responsabilidad limitada, confeccionar el estado de situación financiera y el estado de resultado de la empresa DIR. Ahora pasa, aquí debería ser DIR SA, ¿verdad? La empresa decide transformarse en una sociedad anónima, para lo cual deberá aumentar el capital social en un 30% respecto al capital real. Por lo que se pide realizar los asientos correspondientes para la transformación, determinar el capital real, la participación de los socios, considere que el aumento será cubierto por un nuevo accionista. Claro, porque ese aumento lo vamos a financiar con los mismos activos, con el mismo patrimonio, ¿no es cierto? Con los activos y pasivos que tiene la empresa, pero como hay un aumento del 30%, ¿cómo financiamos eso? Y eso se va a financiar, dice aquí, con un nuevo accionista. Entonces tenemos todas nuestras cuentas. Lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a clasificarlas, ¿ya? Cada una de ellas. Y posteriormente, cuando tengamos, ¿no es cierto?, nuestro balance, cuadrar, obviamente hay que cuadrar el balance, determinamos la utilidad y procedemos a presentarlo en formato de estado de situación financiera y calculamos también el estado de resultado, porque aquí vamos a tener todas nuestras cuentas de pérdida y ganancia. Por lo tanto, es sencillo de realizar eso. Y después de eso, vamos a hacer el proceso de transformación. ¿Estamos? Profe, me confunde el nombre de la empresa en sí. ¿Ya? Ya no me recuerdo la letra, pero después en la segunda pregunta aparecían otras letras en comparación a la primera pregunta. Ah, sí. Sí. ¿Eso a qué se debe? Déjame buscarlo. Es que no lo puedo compartir. No, no me quiere compartir. A ver, espérame un cacho. ¿Cuál es? Este, ¿por qué tiene amarillo? Compartir. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí. Aquí, esta es la empresa C&M Limitada, dice aquí la profesora, ¿no es cierto? Y después acá abajo decía confeccionar el estado de resultado. No, yo creo que es un error nomás, porque después se transforma el estado de resultado y el estado de situación financiera se realizan de la empresa C&M Limitada. Entonces aquí hay un error de tipeo nomás. ¿Dónde está arriba? Profe, otra consulta, esos débitos y créditos son la suma de la cuenta T, ¿no es cierto? De cada cuenta.
No son las cuentas T, se llaman los mayores auxiliares. Ah, vale, está bien. Sí. Cada auxiliar, ¿no es cierto? Cada mayor auxiliar, que es un libro, no es una T. El tema de las T uno lo hace acá por un tema práctico, pero no existen las T, las cuentas T. Son mayores auxiliares. Por ejemplo, el banco es un mayor auxiliar. Y el mayor auxiliar del banco es el que te permite hacer el cuadre de todos los otros mayores auxiliares. Porque en una empresa todo pasa por banco. Entonces, por lo mismo uno hace las conciliaciones bancarias mes a mes y además hace el auxiliar de banco de ingresos y de egresos de banco. Y ahí están todo, porque se pagan remuneraciones, ¿con qué se pagan? Con el banco. Se compra cualquier mercadería, se paga un proveedor, ¿con qué se paga? Con el banco. Entonces el banco finalmente, cuando uno hace el balance al final del año, ¿no es cierto? Y tiene que cuadrar todo con el banco. Y en la cuenta corriente hay un saldo al 31 de diciembre. Entonces, cuando uno hace el auxiliar de banco, te tiene que cuadrar todo al peso para que quede el mismo monto que está en el auxiliar de banco. El banco es, en base a mi experiencia, es uno de los más complejos de llevar si tú no lo llevas mensualmente, quincenalmente, porque no vas a poder detectar un monto, ¿no es cierto? El 31 de diciembre ya hayan notado, no sé, el 5 de enero. Entonces, hay que tener un control, hay que hacer las conciliaciones mensuales, pero son libros auxiliares. Sebastián me preguntó, ¿no es cierto? Sí, 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 por algo también yo pienso que nos enseñan eso de las conciliaciones, por ese lado. Exactamente. O sea, la conciliación, uno hace también de la propia cuenta corriente la conciliación. Eh, Hoy en día cambia un poco porque antes hablábamos de los cheques girados cobrados, pero hoy en día ¿quién emite cheques? Casi nadie. En las empresas todavía un poco, pero la gran mayoría son transferencias. Casi todos pago con transferencia. Pero el banco, la conciliación también la tenéis que cuadrar porque el banco te cobra. Entonces, esos cobros que no son un desembolso que la empresa realizó, no hay otro comprobante, no está en otra parte de la contabilidad, solamente aparece en el banco. Entonces, hay que conciliar porque hay que reconocer también esos gastos, esas disminuciones, esos pagos que hay que realizar en el banco. Entretenido porque tenéis que tener todo ordenadito para poder llegar a un buen cuadro y poder hacer un correcto balance. En las pymes, por ejemplo, que son por lo general un poco desordenaditas, eh, eh, es bastante complicado. Pero por eso mi recomendación es mensualmente hacer el auxiliar de banco, mensualmente hacer las conciliaciones bancarias, de manera tal que uno vaya detectando inmediatamente en el mes cualquier monto o valor que aparezca ahí en el banco, porque a mí me pasó, les voy a comentar, por ejemplo, en lo mismo en PYME, usaba la cuenta corriente de la empresa para gastos personales de los socios. Cuenta mi personal, 2 socios, pero había uno, ¿no es cierto?, que siempre andaba con un par de cheques firmados. Entonces, ocupó la cuenta de la empresa para gastos personales. Entonces, yo ese gasto no lo encontraba por ninguna parte. Por ninguna parte. ¿Qué creen ustedes que había que hacer ahí? ¿Cómo lo considero? En la contabilidad, si el gasto ya había pasado hace rato. Ya estaba. ¿Cómo creen que lo tuve que considerar? ¿Qué profe usted hizo un gasto que lo pasó por alto alguna vez? No, por ejemplo, él ocupó la cuenta corriente de la empresa para comprar, no sé, ropa o pagar algo. Ponte tú que haya comprado ropa en una tienda. Ya en este momento no recuerdo. ¿Pero quién hizo el gasto, profe? No entendí. Uno Me de los perdí. socios. Uno de los socios, ¿Cuenta personal? no, cuenta empresa. No lo considero como un No, pero ¿no tienen una cuenta personal ellos? ¿En qué sentido? ¿Particular? ¿Cuenta ¿Su, particular? su cuenta corriente te refieres? ¿O me No, estás no, no. dando el nombre Cuenta, de la no. cuenta? ¿Cuenta particular? Exacto, porque la cuenta particular, ¿qué es lo que van? Los retiros. Los retiro, pues. Por eso, ahí lo tiramos, pues, ¿no? Exactamente. Ahí lo cargamos. Sí, ahí lo cargamos. Claro, porque si ocupó la cuenta corriente de la empresa, para mí es un retiro.
Entonces, ahí lo tuve que ajustar. Pero así van pasando cosas, sobre todo, chiquillos, cuando vean contabilidad de pyme, se van a dar cuenta que pasan ese tipo de cosas, porque la gente como que no entiende que son dos cosas distintas. Tiene que tener su cuenta corriente personal y la cuenta empresa, que solamente es para los movimientos de la empresa. Cuesta un poco eso, pero bueno, hay que estar revisando. Ya, entonces, como les decía, como teníamos en principio un balance de comprobación y saldo, lo vamos a transformar en balance de 8 columnas. Entonces, al transformarlo en balance de 8 columnas, obviamente le agregamos estas 4, que es la clasificación de activo-pasivo. Ya teníamos los saldos, por lo tanto, acreedor, ¿no es cierto?, un pasivo, los arriendos pagados, están pagados, por lo tanto, resultado pérdida. Tenemos el banco, 5.765.237, que en la conciliación del 31 de diciembre tiene que estar ese monto, al peso, como les digo, cuadradito. Ese es el valor que efectivamente está en la contabilidad, está en el banco. Tenemos la caja, 2.030.000, que según arqueo caja también debería ser el último arqueo, ese es el valor. Tenemos el capital, que son 14 millones, los clientes están saldados, el costo de la venta, 3.569.500. Tenemos dos cuentas obligadas, del socia, dice Castro, y la socia Méndez, ¿ya? Tenemos además descuentos, tenemos donaciones, tenemos equipos computacionales, obviamente es un activo, ¿no es cierto?, una PPE, tenemos garantía de arriendo, 300.000 pesos, tenemos gastos generales, honorarios, impuestos, el impuesto de timbre y estampilla por pagar, un pasivo, está saldado el IVA crédito, el débito fiscal, y las letras por pagar, hay letras por pagar, o sea, hay un crédito documentado, tenemos letras por cobrar, activo, tenemos las mercaderías, los muebles, que es otro activo, otra PPE, los PPM, que son los pagos provisionales mensuales, ¿verdad?, los que se pagan a través del formulario 29, el PPM por pagar, que siempre es el PPM el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque cuando se paga el IVA, el 20 el mes siguiente. Entonces no se alcanza a pagar. Por lo tanto, queda como un PPM por pagar, y al año siguiente se salda, ¿no es cierto?, porque se contabilizan por la fecha de pago, que en este caso sería el de diciembre, el 20 de enero. Profe, paréntesis, ¿pudiera explicarme o explicar qué es el PPM en sí? O sea, yo sé que es algo que se le paga por adelantado como al Estado y que, según mal no recuerdo, alguna vez te lo devuelven, pero no sé qué otros casos se puede dar. Ya, no necesariamente lo devuelven el PPM. El PPM es un pago provisional mensual. Es un pago que uno va haciendo, una empresa, va haciendo a cuenta del impuesto de primera categoría que hay que pagar a final de año. Entonces tú vas pagando este pago provisional mensual como un porcentaje de las ventas netas. Entonces, finalmente, cuando tú ya haces el balance, determinas la renta líquida imponible, que es sobre la cual vas a tributar tu impuesto de primera, que es de un 27%, tú calculas el impuesto. Supongamos 1.000.000 de pesos te da. Y tú ves cuánto, a través de todos los pagos provisionales mensuales que se hacen también en el formulario 29, pagaste. Supongamos que hayas pagado 900.000 pesos, que es como una cuenta de ahorro. Entonces, pagaste ese pago provisional mensual de 900.000 pesos, pagas la diferencia de la primera categoría, es decir, 100.000 pesos. Por lo contrario, si el pago era, o el impuesto de primera es 1.000.000 de pesos, y tú pagaste mensualmente 1.200.000, ahí procede una devolución del PPM de 200.000 pesos. Pero es eso, es una cuenta de ahorro, ¿no es cierto?, que uno va pagando todos los meses, un ahorrito que va juntando, que se calcula sobre las ventas netas y que tiene por objeto poder cubrir y que no sea tan fuerte el golpe, el desembolso, ¿no es cierto?, de caja que va a tener por el pago del impuesto de primera categoría que se hace en el mes de abril. ¿Me expliqué ahí, Sebastián? ¿Me entendiste? Sí, todo bien, gracias. Súper. Ahora, los porcentajes de los PPM también es un tema. ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Cuánto uno paga de eso? Bueno, hay una fórmula para calcular.
Esa fórmula es para que te dé justo el monto, ¿no es cierto?, en base a las utilidades estimadas. Pero ¿cuándo se puede modificar el PPM? Solamente se modifica en el mes de abril. Una vez que tú ya terminaste el balance, que hiciste la renta, ahí tienes la facultad, la posibilidad, según lo que dice la normativa, de poder modificar este PPM. Si te devolvieron mucho dinero, obviamente tienes que disminuir el porcentaje. Si te faltó mucho dinero para pagar el impuesto de primera categoría, puedes aumentar el porcentaje. Cuando parte una empresa, parte en un 0.25 y lo más alto que llegan es a un 3.5% de las ventas. ¿Ya? Eso se los doy como dato igual. Entonces tenemos los PPM, tenemos los proveedores, ¿no es cierto?, que son nuestros créditos que están saldados. Remanente crédito fiscal. ¿Cuál es el remanente crédito fiscal? ¿Se acuerdan? Sí, cuando mi crédito fiscal es superior al débito, por lo tanto a mí me queda ese remanente para el próximo ejercicio. ¿Y cómo yo voy trabajando ese remanente? Ese remanente se reajusta ¿Por qué? por el valor de la UF. No, Era la No. UTM, ¿no? de la UTM. Exacto. Ah, de la UTM, perdón, Sí, otra de cosa. la unidad tributaria. Pero muy bien. Y también va quedando reflejado ahí en el formulario 29. Todos los meses va quedando reflejado. Entonces, Profe, estaba leyendo que el Servicio de Impuestos Internos dice que, por ejemplo, si es primer ejercicio y no tiene resultados PPM anteriores, que se considera el 1%. sí, eso es lo que siempre se ha hecho y que uno calcula. Uno le coloca el 1%. Pero cuando tú ingresas a la página del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos te propone un monto de PPM. Ya. Y las empresas, por ejemplo, mis clientes, cuando recién han partido, igual, ¿no es cierto? 1%, uno sabe que un 1% es lo mínimo. Pero ellos te calculan y te están calculando en un 0.25%. Más bajito. Y después, obviamente, tú puedes hacer el cambio, lo puedes aumentar. O también tú podrías modificarlo, pero la propuesta que te manda el servicio, porque te manda propuesta al formulario 29, como todo es electrónico, te lo está calculando en un 0.25. Pero lo que tú dices es así. Uno siempre le dice a los clientes, mire, lo primero que tiene que pagar es un 1%, pero cuando vas a la propuesta, 0.25, porque las ventas son tan bajitas y está recién partiendo, le tiran el 0.25. Pero lo podría perfectamente cambiar y colocar el 1, o el 1.5, o el 2. O sea, mínimo, ¿no es cierto? Eso es lo que te dice el servicio, el 1. Después, ¿qué más tenemos? Remuneraciones, gastos, remuneraciones por pagar, son obviamente la remuneración que queda pendiente o algo que queda pendiente el mes de diciembre. Y después tenemos la retención de segunda categoría. ¿Qué es lo que es la retención de segunda categoría? La retención que se hace sobre qué? Por donde debiese ser por los pagos honorarios. Por pago de honorario. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Alguien sabe? 11,85. 11,5. 11,5. 11,5. ¿Cuánto era? ¿Y a cuánto vamos a llegar? Porque partimos en 10. Tuvo mucho tiempo esta retención en un 10%. Y ahora vamos en 11,5, pero lo que quieren es llegar a una retención del 16%. ¿Ya? Porque además con las retenciones, lo que se está haciendo ahora, ¿no es cierto?, es que las personas que perciben honorarios tienen que pagar también imposiciones, cosa que antes no se hacía. Entonces, cuando tú haces tu declaración de renta, de la devolución, que te corresponde de ese 11,5 que te retienen todos los meses, viene el Estado, te toma una parte, o te puede tomar todo, depende, ellos hacen sus cálculos, ¿no es cierto? Y los manda a la FP, a la ISAPRE, a FONASA, a donde estés, ¿no es cierto?, afiliado, y te devuelve una pequeña cantidad o nada. Eso también es un cambio. Los vehículos son PPE y las ventas, bueno, son nuestra utilidad. Entonces, sumando, restando, qué sé yo, nos da una utilidad, un resultado del ejercicio de 1.4 millones, y obviamente que nuestros saldos tienen que estar todos cuadraditos, ¿verdad? Aquí la diferencia entre la pérdida y ganancia es la misma diferencia entre el activo y pasivo, eso ustedes lo saben, la forma que tenemos de cuadrar. Entonces, después que ya tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es tomar desde esta columna hacia acá, activo pasivo, y empezar a clasificarlo en nuestro estado de situación financiera.
El estado de situación financiera clasifica entre corrientes y no corrientes. ¿Cuáles son los activos corrientes o los pasivos corrientes? Aquellos que antes también llamábamos de corto plazo, aquellos que se van a liquidar o percibir en el año comercial, en el año normal, en el ciclo normal de la operación, dice la norma. Y el ciclo normal es un año. O sea, todo lo que esté dentro de un año, nos estamos parando, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del año 2013. Entonces, todo lo que esté hasta el 31 de diciembre del 2014 es corriente. Todo lo que exceda es no corriente. Por lo tanto, la caja obviamente es liquidable, así que es corriente. El banco, la mercadería, las letras por cobrar, los PPM, se pagan todos los meses. La garantía del arriendo, el remanente del crédito fiscal. Por el lado de los pasivos están los acreedores. Los acreedores son a 30, 60, 90 días. No va a haber, podría haber un préstamo de largo plazo, pero ahí ya irían al no corriente. El impuesto de timbres por pagar, la PPM por pagar, las remuneraciones, las letras y la retención de segunda. También son mensuales. En el activo no corriente tenemos las PPE, que en este caso sería el equipo computacional, los vehículos y los muebles. Se llaman propiedades, planta y equipo. Hoy en día, NIC 16. Eso es lo que ustedes ya el próximo semestre van a comenzar a ver, que esto antes se denominaban activos fijos. Hoy en día se habla de PPE, propiedades, planta y equipo. Y como se aplica IFRS, aplicamos la NIC 16. ¿Ya? Y están los valores, y obviamente son no corrientes porque son de largo plazo. Y tenemos por acá, no tenemos pasivo no corriente. Tenemos solamente el patrimonio. Y el patrimonio está conformado por el capital, que decía el monto arriba que eran 14 millones, las cuentas obligadas, ¿no es cierto? Que es decir, que todavía no han integrado esos valores al capital de las dos socias, y la utilidad del ejercicio. Pero tenemos que ir a determinar la utilidad, pues para eso hay que hacer el estado de resultado. Entonces tenemos las ventas en el estado de resultado, el costo de la venta, y así obtenemos el margen. Después del margen, que el margen me muestra solamente la utilidad que se genera producto de la actividad principal de una empresa. Vemos todos los otros gastos. Uno siempre cuando hace el análisis financiero vertical, horizontal, ratio, uno analiza este margen versus la utilidad neta. Porque puede tener un súper buen margen, o sea que la actividad principal efectivamente genera, tiene capacidad la empresa para generar ingresos, pero se le va toda la utilidad en otros costos, que no son de la actividad principal. Entonces, todos esos análisis se hacen también mirando el estado de resultados. En este caso, de 2.9 millones baja a 1.4. ¿Por qué? Y vamos revisando cuáles son los principales gastos. Tiene gastos generales, remuneraciones, arriendo, honorarios, el impuesto que es muy pequeñito, lo mismo que los descuentos y las donaciones. O sea, la plata se le está yendo entre arriendos, honorarios, podríamos decir que es un monto relevante. Si quiere optimizar, ¿no es cierto? Aunque la utilidad es bastante buena respecto a 1.4 de 6 millones de las ventas, a mí me parece bien. Profe, tengo una consulta. ¿Puedes subir un poquito? Más al estado de situación Ah, financiera. no, ya no tengo la consulta. Otra vez. Ya. Ya lo vi. Entonces tenemos preparado, terminamos, nosotros clasificamos correctamente las cuentas, y una vez hecha esa correcta clasificación en el balance de 8 columnas, es traspasar nomás a este estado de situación financiera. Después, ¿qué es lo que hacemos? Profe, una pregunta. Ahora sí tengo una pregunta. El impuesto de letras, me imagino que ese será el impuesto de letras de cambio, el mismo que timbre y estampilla. No, el impuesto de tintes y estampillas es el impuesto que te va a aparecer en el banco, que se genera, y a veces también lo han eliminado en algunos casos, pero es tan pequeño que la verdad es que es inmaterial esa eliminación. El impuesto de timbre y estampilla es el impuesto que se realizan por este tipo de transacciones bancarias, movimientos, ¿no es cierto?, que se realizan a través de la cuenta corriente. Te cobran este impuesto de timbres y estampillas. Es un impuesto que está asociado, ¿no es cierto?, a las operaciones bancarias. Ya. Ambos son inmateriales, o sea, son montos menores.
Y en algunos casos el gobierno, ¿no es cierto?, ha dicho, así como una ayuda para las empresas, eliminarlo. Pero la verdad es que son montos muy Que, pequeños. que yo me acuerdo que trabajábamos con eso cuando tuvimos sistema centralizador, pero como uno deja de ver estas cosas, como que se la van olvidando. Claro, o sea, Porque sistema yo sé que central. trabajamos con ese impuesto en algún ejercicio. Claro, porque es un impuesto que va a aparecer, que te va a salir en la conciliación bancaria. Ahí te va a aparecer el impuesto de tinte y estampilla. Entonces, cuando hagas la conciliación, que es lo que tienen que haber visto, ¿no es cierto?, en fundamento de contador, si mal no recuerdo, con el sistema centralizador, tú concilias también. Y al conciliar, pum, te aparece el impuesto de timbre y estampilla, que es el impuesto, como te digo, que te cobra el banco por las transacciones que se van realizando en la cuenta corriente, algunos tipos de transacciones. Una vez que ya tenemos listo esto, lo que hay que hacer y lo que hacen todas las empresas, sobre todo, ¿no es cierto?, las de responsabilidad limitada, bueno, todas en general, es hacer el cierre. Entonces, ¿cómo hago el cierre? Cruzo, doy vuelta. Fíjense que las ventas están al debe y todas las cuentas de resultado pérdida están al haber, ¿no es cierto? Entonces, cerramos las cuentas de resultado, hacemos este cruce, tomamos la cuenta de venta, que tiene que tener un abono, ¿no es cierto?, en el haber, una anotación, perdón, en el haber, la llevamos al debe. Y lo mismo hacemos con las cuentas de gasto, que son cuentas que tienen, ¿no es cierto?, anotación, tienen un saldo deudor, las llevamos al haber. Entonces, las cruzamos, las cerramos. Eso es lo primero que hay que hacer. Obviamente que por diferencia entre las ventas y las cuentas de resultado pérdida, se genera la pérdida y ganancia, que es lo mismo que tenemos aquí en nuestro saldo. Esta es la cuenta que queda, donde reconocemos la utilidad del ejercicio. ¿Qué hacemos con esa utilidad del ejercicio? ¿Ya? Tenemos que, una vez que ya cerramos las cuentas de resultado, tenemos que ir a hacer el ajuste del capital. Entonces, el capital, si nosotros lo vemos acá, decía que eran 14 millones, ¿verdad? 14 millones, que es lo que tenemos anotado aquí, un capital de 14 millones. Pero tenemos también, que forma parte del patrimonio, la pérdida y la ganancia de 1.4 millones. Y tenemos dos cuentas obligadas que no se han cumplido, y que si revisamos nuestro estado de situación financiera, están rebajando el monto de mi patrimonio. 14 menos 5, ¿no es cierto? Más la utilidad. Entonces lo que necesitamos saber aquí es cuánto es lo que me está quedando efectivamente en el capital, porque viene este proceso de transformación. Por lo tanto, ese capital, yo necesito saber cuántas acciones, ¿no es cierto?, van a ser, y por lo tanto cuántas se van a poder suscribir. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Saldo las cuentas obligadas, que tenían un saldo deudor, las saldo, las elimino, rebajo esos valores del capital, pero no voy a rebajar los 5 millones, porque tengo una utilidad de 1.4, y esa utilidad me va a incrementar el monto de mi patrimonio, de mi capital. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Me llevo solamente la diferencia, es decir, 3.573907. Si lo veo aquí en mi cuenta mayor de capital, tenía los 14 millones, menos estos 3.5, me está quedando en 10.4 millones el monto del capital. ¿Por qué? Eliminé las cuentas obligadas, que ya no se cumplieron, esa obligación futura de enterar, ¿no es cierto?, estos 5 millones al capital, pero por otro lado tampoco voy a rebajar solamente los 5 millones si tuve una utilidad de 1.4. Entonces me llevo solamente la diferencia como una rebaja al capital. Y así es como quedan 10.4 millones este capital conformado. Lo mismo que hice con las cuentas de pérdida y ganancia, lo debo hacer con las cuentas de activo y pasivo. Entonces es lo mismo. Las cuentas de pasivo al debe y las cuentas de activo al haber. Vuelvo a hacer el mismo cruce para poder hacer el cierre de las cuentas. Entonces, cerramos las cuentas de activo y de pasivo. Y acá tenemos todas las cuentas, pero fíjense, el capital, como ya hice mi ajuste del capital, ya sé que son los 10.4 millones, ese es el valor que me llevo al capital. ¿Contra qué? Contra todas mis cuentas de activo. Y obviamente logro el mismo cuadre.
¿no es cierto?, el mismo monto que tenía en el estado de situación financiera, si lo único que hice fue eliminar las cuentas obligadas, llevarme el saldo, ¿no es cierto?, al capital, es lo mismo. ¿Ya? Y esos son los asientos, o sea, cerré las cuentas de resultado, cerré las cuentas de activo pasivo y ajusté mi capital. ¿Ya? Hice el Profe, balance. ¿Sí? ahí lo que hace, bueno, en todo esto es tratar las cuentas, digamos, por la contraria a su naturaleza, ¿no? ¿Cómo la contraria? No te entendí. A ver, Por explica. ejemplo, el activo pasivo, o en un comienzo, usted decía que, por ejemplo, dijo los pasivos por el debe, Claro. ¿cierto? Sí, pues hacer el cruce. Cuando Tú sabes- normalmente sería por el haber. Exactamente, pero es Por que eso le digo ahí, contrario a naturaleza. claro, es el reverso nomás, es reversar. Las cuentas de pasivo se cargan, ¿no es cierto?, al haber. Ahora las tienes que anotar al debe, porque la estás cerrando, estás haciendo el cierre. Cuando partamos el 1 de enero del año siguiente, se vuelven a registrar las cuentas de activo en el debe y las cuentas de pasivo en el haber. Ahí aperturamos el nuevo año. Pero no se hace lo mismo con las cuentas de resultados, porque las cuentas de resultados mueren al 31 de diciembre. Solamente me queda la cuenta de pérdida y ganancia, que va a pasar en una responsabilidad limitada a utilidades acumuladas, en este caso, ¿no es cierto?, está ajustando el patrimonio, o sea, el capital. ¿Por qué? Porque hay un proceso de transformación. Entonces, las cuentas de resultados mueren al 31 de diciembre, las cuentas de pérdida, o sea, las cuentas de pasivo y de activo se cierran, pero luego se vuelven a aperturar el 1 de enero. ¿Ya? Entonces cerramos y ahora vamos a ver el proceso de transformación. ¿Qué dice aquí? La empresa decide transformarse en una anónima, pero va a aumentar en 30% el capital. ¿Ya? Entonces, veamos ese proceso de transformación. ¿Cuánto es lo que yo tengo de capital? De capital tengo 10.426.000, es lo que tengo acá, 0,93. Por el 1,3%, ¿no es cierto?, me quedan 13.553.921. O sea, estoy teniendo un aumento de, ¿qué me puede decir? 3.127.828. Ese es el monto que estoy aumentando a mi capital. Entonces, aumento el capital, pero todo este capital está ahora en acciones por suscribir, porque voy a ser una sociedad anónima, me estoy transformando en una sociedad anónima. Esto lo estamos mirando solamente desde el punto de vista de la contabilidad. No estamos metiéndonos con el tema de la constitución, la modificación, nada de eso. Estamos viendo solamente la contabilidad. Entonces, mi capital social ahora se transforma en acciones y esas acciones en acciones por suscribir. ¿Cuántas acciones por suscribir? Acá no nos están dando, tampoco nos están diciendo cuál es el valor nominal de la acción. Solamente me dicen que el capital incrementado en un 30%, yo lo voy a llevar a acciones por suscribir. Van a poder ser suscritas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace después? Aparecen mis accionistas, que son los que tienen que suscribir este capital. Entonces tenemos la cuenta accionista, acciones por suscribir, por el monto total del capital. Y posteriormente vamos a reflejar el pago. ¿Cómo se va a pagar? Bueno, estamos transformándonos de responsabilidad limitada a sociedad anónima. No es que estamos partiendo recién. Por lo tanto, yo ya tengo un patrimonio, que es el que viene del balance o del estado de situación financiera. O sea, nosotros pagábamos el capital cuando hacíamos la transformación con lo que ya traíamos desde antes. Pero, ¿cómo pagamos ese aumento de capital? En este caso, el ejercicio te señala que el aumento es cubierto por un nuevo accionista. Ah, ya, ok. En este caso te lo están diciendo. Podría ser también otra la forma, pero aquí te están diciendo eso. Entonces, este capital de 13.553 se va a pagar con el patrimonio que ya tenemos. Patrimonio que está formado por los activos y por los pasivos, ¿verdad? Pero que suman 10.426.000, el monto del capital que teníamos antes. Entonces yo voy a traspasar todo el patrimonio que tengo, todos mis activos, todos mis pasivos,
¿no es cierto?, para disminuir el saldo que tengo de accionista. Pero son 13.5 millones y el capital, el patrimonio es 10.4. Por lo tanto, queda pendiente este 30%. Y ese 30% es el que es cancelado por un accionista, ¿no es cierto?, con, en este caso, no sé si el ejercicio arriba decía que se pagaba con caja, considere que el aumento será cubierto por un nuevo accionista, ya. Dice que va a ser cubierto, no nos dice cómo. Acá el ejercicio entiende, ¿no es cierto?, que se hace con un pago en efectivo, que podría ser caja, banco, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el saldo de la cuenta accionista es 0. Y nos quedamos con un capital absolutamente suscrito y pagado por los 13.5 millones de pesos, ¿ya? Y nos hemos transformado desde una responsabilidad limitada a una sociedad anónima. Y se traspasó todo el patrimonio de la responsabilidad limitada a la anónima. Y ahí ya ahora continúa, ¿no es cierto?, trabajando, aplicando ley 18.046 de sociedad anónima. Y Profe, ¿y puede quedar solamente suscrito? ¿Podría quedar solamente suscrito una parte? Claro que sí. Claro que sí. Podría quedar pendiente estos 3.127. Sí, podría quedar pendiente. ¿Cuál es el plazo que va a tener para enterarse, para pagarse esos 3.1? Si lo estamos volviendo a, o sea, si estamos, por así decirlo, transformándolo y recién comienza a ser una sociedad anónima, me imagino que tendrá los 3 años que le da la ley, po. Exactamente, exactamente. Porque partió ahora como sociedad anónima, por lo tanto tiene 3 años para poder suscribir y pagar, ¿no es cierto?, todas las acciones que estén pendientes. Y su capital va a quedar enterado en el plazo de los 3 años, como capital suscrito y pagado. Profe, en este caso no se haría eso porque dice que efectivamente lo pagan, ¿no es cierto? Exacto. Aquí te dice que el aumento del capital, ese 30%, aparece un socio, un nuevo accionista, y lo paga. Por lo tanto, en este caso, está completamente suscrito y pagado. Pero sí podría quedar como todavía por suscribir o por pagar. Y tenemos un plazo, 3 años, como dice Paulina. Eso es el ejercicio. Me parece que van a seguir viendo más de divisiones o de fusiones con Caridad y con la misma profesora Marlene. ¿Ya? La idea es Profe, con que usted no vamos a ver ejercicios de división yo creo que o de fusión. la próxima clase, sí, a nosotros nos quedan 2 clases todavía. No. Entonces, semana a semana, yo creo que la próxima clase podríamos ver uno de división o de fusión, y lo otro que me gustaría que también viéramos es que esto también se puede hacer a través de la página de tu empresa en un día. ¿Se acuerdan que les mostré para constituir? Sí. Cuando vimos las de persona y las de capital. Ya. Entonces también se puede hacer, utilizar la página para hacer este tipo de transformaciones. Así que yo creo que en la última clase a lo mejor les muestro esa parte y la próxima podemos hacer ejercicio de fusión o de división. ¿Ya? Eso era, chiquillos. No sé si llegó alguien más o si alguien tiene alguna duda. Hola, profe. Yo llegué un poquito tarde. Ya, ya Camila. Camila, ¿cuánto? Mellado. Camila Mellano. Mellano. ¿Va? ¿Dónde estás? López Noguera, aquí. Camila. Ya, súper. ¿Alguien más? Por el chat, profesora Ignacia Aguilar y Byron Alcayaga. Gracias. Ignacio Aguilar es el primero. Y Byron es el segundo que tengo anotado. Voy a aprovechar de actualizar esto. Jorge Millán también le habló, profe.
Jorge Millán. Millán. JKL, aquí está. Millán. Listo. Ya. ¿Alguien más? ¿No? Ya, súper. Voy a